Bendiciones, pueblo de Dios, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este momento, este maravilloso momento donde deseo compartir, Padre, tu palabra. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas y siervos de Dios y amistades que van a tener la bendición de ver y escuchar este mensaje. Padre mío, tome el control de este lugar, de este momento, y sobre cada hogar de mis hermanos de un ministerio Caminando con Cristo Jesús. Envía bendición y protección, Padre. La sangre de Cristo esté sobre ellos y sobre sus hogares. También en la vida de nuestros pastores y hermanos y hermanas del ministerio de 1,000,000 de guerreros a nivel mundial. Que Dios Padre los esté fortaleciendo. Fortalécelos, Padre, y ayúdalos, Señor, a salir adelante. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra. La palabra que les traigo a compartir ahora es en 1 Samuel, capítulo 14. Y la palabra la leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba en él con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Acabod, hijo de Fineas, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Misba y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aleluya. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Bendito el Señor. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas los iba tras él, los mataba. Aleluya, bendito el Señor que vive por siempre. Hermanos, estamos viendo en esta palabra que Jonatán tenía un espíritu muy diferente al de su padre. Saúl temía a los hombres. Jonatán temía a Dios. El Señor hizo grandes hazañas por medio de Jonatán. Amados hermanos, en el capítulo anterior del versículo 13, ahí podemos leer donde los filisteos tenían mejores armas militares, pero los israelitas tenían a su disposición un arma superior: la fe en Dios. Y un plan descabellado y suicida, pero confiando en Dios. Esta fue el arma que usó Jonatán, aunque no Saúl.
en lugar de poner su vista en los hombres, Jonathan decidió confiar en Dios. Se armó de valor y urdió en plan. Mire qué grande es cuando una persona confía en Dios. El plan de Jonathan era atacar el destacamento de los filisteos, no con su ejército, sino que solo con Dios. Solo con Dios. Era que él iba a atacar a los enemigos. Solo con Dios. Era que él iba a vencer al enemigo. Y su siervo junto con él, solo ellos dos. Era un plan descabellado y suicida. No lo hizo por temerario, creyéndose invencible, sino que confiaba en Dios. Para quien nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y si usted, igual que Jonathan, creemos en ese Dios invencible, no importa la situación que estemos enfrentando, sabemos que con nuestro Dios en el que confiamos, Él nos hará vencer la batalla. Su lógica era que si solo ellos dos tenían fe, entonces solo ellos debían ir. La fe abre las puertas a la victoria. Pero si usted tiene duda, tenga por seguro que la derrota será la que lo espera a usted. Como sucede en el pasaje bíblico donde están en la tormenta y le dice el Señor a Pedro que vaya él caminando sobre el agua. El momento que Pedro dudó, se inundó. La duda lo hizo a Pedro inundarse. En cambio, con Jonathan sucedió lo contrario. Podemos ver que él logró la victoria. Amados hermanos, la verdadera fe en Dios no es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho. Él hará lo que promete. Tal vez Jonathan no había oído una voz del cielo, pero una cosa sí sabía, que Dios quería expulsar a los enemigos de Israel de la tierra prometida. Sabiamente Jonathan buscó que Dios le confirmara si sabía seguir adelante con el plan y pidió una señal. Podemos ver, amados hermanos, en este pasaje donde dice que lo que tuvo que arriesgar Jonathan para llegar a ese lugar. Dice en el versículo 5 que habían dos peñascos. En el versículo 4, agudos, y yo me imagino que eran bien filudos. Uno estaba al otro lado del otro y el otro del otro lado. Uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Misba y al otro al sur hacia Gabaa. Tuvo que escalar esos peñascos para traspasar y para llegar al lugar donde tenía que enfrentar a los filisteos. Él iba decidido, con una fe. Muchos pueden decir, es muy atrevido. ¿Cuántas veces hoy en día nosotros nos dicen, amados hermanos? A veces cuando vamos, a mí me han dicho muchas veces cuando vamos a orar por un endemoniado, no, que no vayas, porque vas a salir perdiendo. No, que si Dios no te ha mandado, no vayas. Pero si Dios ya me mandó, ya nos mandó a usted y a mí a orar, a predicar el evangelio, a echar fuera demonios. Pero tristemente muchos siervos de Dios temen y dicen, no, yo no voy, tengo que entrar en ayuno y orar hasta que Dios me responda. Jonathan en ningún momento hizo eso, se fue decidido y dijo, la señal será esta. Pero él ya había avanzado, ya había traspasado los peñascos cuando le dijo a su paje, si ellos no responden, dice la palabra que si ellos le respondían, que subieran.
Era porque Dios los había entregado en las manos de ellos al enemigo. Era una señal. Mire, dice en el 10 más, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado a nosotros en nuestras manos, y esto nos será por señal. Amados hermanos, si Dios ya nos dio, somos siervos de Dios y ya nos selló con el Espíritu Santo, y nosotros buscamos en obediencia al Señor y permanecemos en ayuno y en oración, sabemos que el Señor los va a poner personas necesitadas, enfermas, que vienen cautivadas, endemoniadas. Y como siervos y guerreros de Dios tenemos que orar y reprender y echar fuera esos demonios para que esa persona sea libre en el nombre de Jesús. Pero muchos dicen, no, yo no hago eso porque, no, yo con el diablo no me meto. La fe fue que hizo mover a Jonathan. Y quizás para muchos pueda ser que era un plan descabellado y suicida, que ellos iban a caer ahí muertos. Pero lo que se les olvida tanto a esos siervos que no quieren enfrentar y hacerle guerra al diablo, que el que está con nosotros es más grande. A Jonathan no se le olvidó en ningún momento que para los filisteos tenían grande armamento sofisticado, tenían muchos en número de hombres, eran grandes, que al igual que Saúl, la fe estaba y el temor estaba a los hombres que estaban con él. Pero Jonathan hizo la diferencia poniendo la fe solo en el Señor. Y eso nos basta y nos sobra. Que si Dios va con nosotros, la victoria es nuestra. Tenemos que confiar que nuestro Padre Celestial va con nosotros, con grandes armas y poder para vencer al enemigo. Y no tenemos de qué temer. La fe y la confianza que el Señor es el que los ha enviado y que Él va con nosotros. Cuando Moisés decidió avanzar en el desierto, sabía muy bien que el Señor iba con él. Por eso soportó toda la travesía en el desierto, porque no iba solo. Usted y yo no estamos solos y no vamos solos contra las acechanzas del diablo, porque dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Dios sabe que el diablo está siempre haciéndonos guerra, pero Él está con nosotros. Sigamos adelante y creamos en ese Dios que es invencible y que lo puede todo. Jonathan ni se imaginó que Dios validaría en tal medida sus palabras. Jonathan creyó en las palabras y dijo, si ellos nos dicen subid a vosotros, es porque Dios ya nos entregó al enemigo. Él dijo la palabra, pero Dios la estaba respaldando. Cuando avanzaron en fe, y cuando usted y yo avanzamos en fe, tampoco sabemos cómo se moverá Dios en poder a favor nuestro. Sin embargo, podemos estar seguros que Dios lo hará. Dios lo hará. Dios está con usted y conmigo. Sigamos avanzando en este camino. Sigamos perseverando, sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos predicando el evangelio a toda criatura, a toda persona que esté necesitada de escuchar una palabra de aliento. Muchos están sedientos de escuchar el mensaje del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. De gracia las hemos recibido, démoslas de gracia. Amado pueblo de Dios, no los quedemos estáticos. Jonathan no se quedó estático ver cómo su padre había sido derrotado primeramente. Y dijo él, no, yo tengo que avanzar, yo tengo que hacer algo. Y solo tomó a su paje y él. La misma fe los movió a ellos dos. Y les fue suficiente para derrotar al ejército filisteo. En el nombre de Jesús los saludo. Dios que me los guarde y me los bendiga. Sigamos adelante. Dios es grande y poderoso. Vienen grandes dificultades, pero con Dios todo es posible. Los dejo con esta última frase. Diga el débil, fuerte soy en las manos de Jesús. Bendiciones. Amén y amén.